Estamos con una serie, ¿dónde quedó la honra? Y yo quiero que oremos primero y vamos a entrar en la palabra hoy. Señor, yo pido que seas tú el que habla a nuestras vidas. Espíritu Santo, dependemos de ti. Anhelamos que seas tú el que habla, el que dirige, el que guía. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde quedó la honra? Tristemente, muchas veces, francamente, perdemos el sentido de honra, de dar ese respeto profundo a Dios que Él merece, ese primer lugar que Él merece. Eso había sucedido en los tiempos del profeta Malaquías, que es donde nos estamos basando principalmente, y Dios llama la atención a su pueblo fuertemente a través del profeta Malaquías, y habla de algunos aspectos en los cuales se había perdido la honra, y algunos son muy prácticos. Hablamos muy abiertamente domingo pasado de honrar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestra sexualidad, que la Biblia lo trata francamente y abiertamente, es parte de la vida. Y hoy vamos a hablar de las finanzas, que también la Biblia trata abiertamente, francamente y abundantemente. Lo habla más que casi cualquier otro tema. Se calcula más de 2000 versículos relacionados con dinero, con cosas materiales. Es un tema que Jesús mismo trató abundante y claramente. Y aunque tal vez puede parecer un tema familiar para algunos, mi oración ha sido estos días que Dios hable algo fresco a la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a Malaquías 3, desde el versículo 6. Dice: yo el Señor no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Y ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Antes de comentar, quiero complementar esto con Proverbios 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que vemos que dar al Señor nuestros diezmos, que es el 10% de lo que percibimos, y nuestras ofrendas, es un acto de obediencia, es un acto de fe, de confiar en Dios para nuestra provisión. Y cuando lo hacemos de corazón, es un acto de honra, es un acto de adoración. Aquí Proverbios 3 menciona en particular honrar a Dios con nuestros bienes al darle lo primero. Las primicias se refiere a lo primero, apartar lo primero para el Señor. Cuando alguien es primero en nuestra vida, pues entendemos que es porque le estamos dando prioridad, tiene una importancia mayor. Entonces, no es solo un tecnicismo el apartar lo primero para entregárselo al Señor, es una declaración de honra
de que Dios es primero en mi vida. Ahora, una frase que casi todos hemos escuchado, que el Señor Jesucristo enseñó es: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Jesús llegó al blanco y dejó en claro esto: donde está tu tesoro, tus bienes, allí está tu corazón. Una manera más moderna de decirlo tal vez sería: muéstrame tus gastos y esos revelan tus prioridades. Y hasta tiene sentido, es lógico, ¿verdad? Uno, si tiene unas prioridades, ¿verdad?, van a recibir más atención, y si son cosas que requieren dinero, van a recibir fondos. En mi caso, por la gracia de Dios, aparto primero para el Señor porque Él es primero, pero enseguida, naturalmente, en lo que más gasto es en mi familia. Es natural porque son lo más importante en la tierra para mí. Y entonces Jesús simplemente nos está llevando a reconocer una realidad: donde está tu tesoro, allí está tu corazón, allí están tus verdaderas prioridades. Puedes decir que tienes otras, pero al final del día, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Simplemente, ¿sabes? Todos tenemos áreas de lucha, y quiero de una vez, si tú luchas con esto, por favor, lo último que quiero hacer hoy es condenar a alguien. Yo quiero ayudarte. Como cualquier área de lucha, hay que reconocerlo y rendirlo. No hay que vivir en negación, no hay que autojustificarnos. Hay que reconocer: Señor, yo batallo con dar, yo batallo con esto. Reconócelo delante de Dios, ríndeselo en arrepentimiento, reconociendo que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te va a ayudar a empezar a ser una persona más generosa. Ahora, no caigamos en el error de algunos de autojustificarnos diciendo: bueno, no doy, pero honro al Señor con otras cosas. Porque la Biblia dice que Dios pide obediencia, no sacrificio, ¿sí? No podemos nosotros reemplazar obediencia con algún otro acto de sacrificio. Ahora, de la misma manera, el dinero no puede reemplazar obediencia en otras áreas, porque también eso es algo que algunos cometen, ¿verdad? Pues doy al Señor y así yo me puedo portar mal en otros aspectos. No, el Señor nos llama a una vida integral de obediencia. De nuevo, identificar las áreas donde lucho, reconocerlos delante de Dios, rendírselos a Él en arrepentimiento. Pero de veras reconocer que si pongo a Dios primero. Y esto no trata de cantidades, trata de corazón. Como aquella niña pequeña en un área rural que sus papás le dieron 2 monedas de 10 pesos cada uno un domingo en la mañana, y le dijeron: mira, una moneda es para que lo des al Señor, y la otra al Señor Dios, ¿verdad? Y la otra moneda es para que te compres algún dulce. Y ahí fue en camino, de nuevo era un área rural, hacia la iglesia, muy contenta jugando con las 2 monedas, pero cruzando un puente se le cayó una moneda y se perdió, y se quedó pensando, viendo la que quedaba, y dijo en voz alta: qué lástima, se perdió la moneda de Dios, ¿verdad? Allí es algo tal vez chusco de una niña, pero muchas veces realmente no ponemos a Dios primero en nuestro dar. Saben, desde el libro de Génesis vemos que las ofrendas eran tomadas como un acto de honra o falta de honra al Señor. Desde Caín y Abel, los que conocen la historia, ofrecieron un sacrificio sobre un altar. Caín era agricultor y llevó de lo que él había plantado, pero Dios había pedido, la implicación es que había pedido algo específico, y Caín solo llevó lo que era conveniente.
lo que era fácil para él como agricultor. Y su ofrenda no fue aceptada delante de Dios, mientras la de Abel sí fue aceptada. Saben, el primer diezmo lo encontramos en Génesis, siglos antes de que Dios dio la ley a Moisés. Abraham, el padre de la fe, que nos representa a todos los que seguimos a Dios por fe, dio un 10% de lo que había recuperado en una batalla a un tal Melquisedec, un rey y sacerdote de lo que sería más adelante Jerusalén, que es un tipo o sombra de Cristo. Y aquí vemos este principio establecido. Él le dio ese diezmo y Melquisedec lo bendijo. Yo quiero decir algo aquí hoy. Para nosotros, los cristianos en el nuevo pacto, el diezmo no es ley, es un principio que seguimos de corazón. Es un principio que seguimos porque honramos a nuestro Dios y Él es primero en nuestras vidas, y eso incluye ser primero en nuestras finanzas. Así que es un comienzo, pero no nos limitamos a ello, como he dicho en otras ocasiones. Debemos reconocer que el 100% le pertenece a Dios. Él es el dueño, nosotros solo somos administradores. Y bueno, aparto el primer 10% para ofrendar, pero con una actitud y un corazón que dice: Señor, ayúdame a administrar el 100% en una manera que te honra, siendo generoso cuando Dios pone en nuestro corazón con misiones, con personas en necesidad, con cualquier cosa que Él nos lleva a aportar, pero también a manejar todo con integridad, no participar en ninguna cosa que deshonra a Dios con nuestras finanzas. El buscar siempre estar, si tenemos deudas, estar pagando nuestras deudas, siendo responsable, dando la cara, haciendo nuestro mejor esfuerzo, aún si es poco a poco y toma tiempo, pero siempre honrando a Dios como buenos administradores. Ahora, más adelante, cuando Moisés levantó el tabernáculo y luego cuando Salomón levantó el templo, en ambas ocasiones inauguraron estas casas de Dios con grandes ofrendas, con estos actos de sacrificios. En el caso de Salomón dice que eran decenas de miles de animales sacrificados delante del Señor como una ofrenda, y en ambos casos Dios lo recibió como un acto de honra, de adoración, y llenó su casa con su gloria. Pero tal vez nadie como David en el Antiguo Testamento entendió este principio. Incluso algunos salmos lo mencionan, como adoramos con nuestras ofrendas. Y cuando él ya estaba envejeciendo, él entendió que Dios iba a usar a su hijo Salomón para levantar el templo. Y aunque David no lo iba a ver con sus ojos, dice la escritura que dio todo su oro y su plata para esa casa, porque era un adorador, y una expresión natural de adorar, de honrar a Dios, era con sus bienes. Tristemente, el pueblo se alejó del Señor, y en los peores momentos, en los días del rey Acab, Dios tuvo que cerrar los cielos y parar la lluvia por 3 años y medio. Ahí usó al profeta Elías, y hay una situación ahí con Elías que hace mucho tiempo yo mencioné, pero siento que vale la pena comentar brevemente de ello el día de hoy. Saben, Elías vivió esa sequía junto con todo Israel, pero Dios lo guió a un arroyo
escondido porque el rey Acab lo quería matar. Y allí en ese arroyo Dios proveyó para él. Había agua, obviamente, pero dice que cuervos, fíjate, cuervos traían pan y carne. Antes de Uber Eats había esta entrega increíble, directo a domicilio, pan y carne. Ahí nació la torta de bistec y Dios se lo entregaba diariamente a Elías. Pero aquí te va el dato interesante: el arroyo se secó. El arroyo a lo cual Dios envió a Elías se secó. Y eso nos hace saber que hay tiempos que la fuente natural, terrenal, se seca. No somos inmunes a ser afectados por factores naturales como una mala economía o problemas en una empresa. Mientras vivimos en esta tierra, enfrentamos los desafíos que hay en esta tierra. A veces el arroyo se seca, a veces la fuente natural que Dios ha estado usando para proveer se seca. Por eso es tan importante que, aunque reconocemos y hasta estamos agradecidos con aquella fuente natural, entendemos que realmente hay una fuente celestial detrás de aquella natural, que es el Señor, y en Él confiamos. ¿Qué tal un buen aplauso para el Señor? Vamos a despertar un poco en este día. Él es bueno, Él es fiel. Él es la fuente que, como esté la economía, como se ponga el arroyo, es decir, aquella fuente natural, la empresa o de donde viene ese ingreso, la fuente celestial nunca se seca. Y en Él tiene que estar nuestra esperanza y nuestra disposición a obedecer lo que Dios indica, que me lleva otra vez a Elías. Cuando se secó el arroyo, Elías tuvo que obedecer y confiar en Dios para ese siguiente paso que le indicó, que era totalmente ilógico, porque Dios le dijo que se fuera de Israel, a Sarepta de Sidón, un pueblo fuera de Israel, a buscar una mujer viuda que va a resultar muy pobre, y que a través de ella Dios lo iba a sostener. Esto era tan irracional para Elías, pero él decidió obedecer y confiar en Dios. ¿Por qué no leemos poquito aquí en Primera de Reyes 17, el versículo 8? Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Yo comenté esto una vez: si esto sucedía hoy en día y se enteraba el periódico, pondría: ministro abusón quita último bocado de pobre viuda, ¿verdad? Algo así. Suena terrible si no era Dios el que estaba inspirando la situación. Y ya que dije eso, tristemente sí existen abusos, sabemos, y es triste. Pero déjame decir otra cosa: sí existen abusos, pero no existen excusas para no honrar a Dios con nuestros bienes.
No podemos permitir que eso nos frene de honrar a aquel que sí merece toda nuestra honra, aún con nuestros bienes, y confiárselos a Él. Y dejar eso en manos de Dios. Y claro, los que abusan tendrán que rendir cuentas a Dios, por supuesto. El caso es de que esta viuda también había oído de Dios. Dice que cuando lo manda con ella, dice que Dios le había dicho a ella que sustentara a este hombre. Entonces llega el hombre y ahora el enfoque no está en Elías, está en esta viuda. Ella está ahora en la prueba de fuego. ¿Qué va a hacer? Tiene muy poquito, pero Dios le está llamando a dar lo primero de ese poquito que era para ella y su hijo, a Él, al Señor, a través de su siervo. Y tiene que haber sido difícil para ella, pero lo hizo, obedeció, confió en el Señor. Y cuando ella le dio a él primero, si sigues leyendo, Dios empezó el milagro de multiplicación de harina y de aceite, y hubo pan en su casa todos los días hasta que se acabó la sequía. ¿Estaremos dispuestos a poner a Dios primero, aun cuando es difícil? Oh, yo te animo y entiendo el factor del temor, créeme, lo he vivido. Pero tenemos que recordar en quién estamos confiando, quién es la verdadera fuente de nuestra provisión, más allá de cualquier fuente natural, el que realmente tiene nuestra vida, nuestro futuro, nuestra familia en sus manos, y confiar en Él. Confiar en Él. Saben, lo comenté y ni lo iba a mencionar, no lo tengo en los apuntes, sí. Pero hace unos 11 años atrás, mi familia y yo nos encontrábamos en una situación muy complicada, sin trabajo, sin ingreso, sin dirección hacia el futuro, buscando qué tenía Dios para nosotros. Y yo tenía una invitación para ir a compartir a una iglesia. Y fui al viaje y pues yo sabía, se acostumbra a dar una ofrenda a la persona que invitas y que comparte. Pero estando ahí empecé a sentir que Dios me pedía que le entregara esa primera ofrenda. Y fue una lucha, créeme, porque yo no sabía qué seguía. Y yo sentía obviamente la responsabilidad de proveer para mi casa. Y después de una buena lucha, me rendí. Cuando me entregaron la ofrenda, la regresé sin abrirla, no sé cuánto fue, simplemente la sembré ahí mismo. Pero decidí confiar en el Señor. Y en ese momento, al darle a Él lo primero, se abrieron los cielos y empezaron a llover invitaciones a predicar casi cada fin de semana por un año entero, hasta que Dios nos dirigió a abrir Comunidad Olivo, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Saben, volviendo a Malaquías, yo sé que es fuerte. Dice, me están robando cuando no me entregan el diezmo, porque a Dios le pertenece. Sí. Yo no le quiero robar a nadie, que quede claro, pero al último sería a Dios.
el que sabe todo. Y no solo por eso, porque es el que me ha dado todo a mí. ¿Cómo robarle a Él? Yo quiero honrarle a Él con mis bienes. Y dice que lo probemos en esto y que Él abrirá las ventanas de los cielos. Saben, Él promete bendecir tu casa cuando honras su casa. Así es, Él promete bendecir tu casa cuando honras su casa con tus bienes. Y Él dice: pruébame ahora en esto. Ahora, un balance. Esto no significa que nunca habrá necesidad, que nunca habrá luchas financieras, pero sí significa que Dios estará con nosotros, asegurando que hay pan suficiente para cada día durante cualquier proceso que vivimos. Y yo quiero terminar en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Y yo no sé qué estás viviendo hoy en tu situación financiera, pero quiero que estés bien atento a este pasaje, porque creo que Dios quiere hablarte. Dice Pablo, está escribiendo: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, viviendo en abundancia o viviendo en necesidad. Sí, que nuestra fortaleza en tiempos de necesidad, y no solo financiera, aplícalo a cualquier necesidad que estás viviendo. Tu fortaleza está en Cristo Jesús. Ahora, también en los tiempos buenos, no perdamos de vista que la verdadera fuente no es cuando le está yendo bien a la empresa, es el Señor, y Él sigue siendo nuestra fortaleza. También en los tiempos buenos realmente dependemos de Él. Ahora continúa el pasaje, volviendo ahí por favor a Filipenses 4. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que, fíjate bien, trato de aumentar el crédito a su cuenta. Esto concuerda con lo que enseñó Jesucristo cuando nos llamó a hacer tesoros en el cielo en vez de en la tierra. Hay una especie de cuenta celestial, y no podemos llevarnos nada de aquí para allá. Como tal vez has oído del contador de Rockefeller, el hombre más rico de Estados Unidos. En su día, cuando falleció, alguien se acercó al contador y le dijo: ¿cuánto dejó Rockefeller? Y el contador dijo: todo, dejó todo. Sí, porque todo se queda aquí, excepto lo que invertimos en el reino de Dios y le damos al Señor, y eso sí va a nuestra cuenta celestial. Volviendo a Filipenses 4, sigue el pasaje: ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Oh, Él promete suplir tus necesidades y mis necesidades, no conforme a la economía, no conforme a cómo le va a la empresa, no conforme a la política actual en la frontera, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahí nunca hay escasez, nunca hay falta. Él es nuestro proveedor.
Si puede venir el grupo de alabanza, por favor. Quiero volver al versículo 18, aquí mismo de Filipenses 4. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Y luego quiero ver esta última frase. Si me la tienen ahí, la pura frase final de este versículo. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Sube delante de Él cuando damos de todo corazón, como cuando cantamos de todo corazón, como un olor fragante delante del Señor.